Bueno, cordial saludo. En esta ocasión vamos a explicar o a mostrar algunos ejemplos de la regla general de la potencia, ¿sí? Que se deduce a partir de la regla de la cadena. Entonces es considerando cuando se quiere hacer la derivada de una función, toda una función u elevada a una potencia. Entonces es muy análogo a la regla de la potencia que inicialmente se ve en reglas de derivación. Se baja la potencia, se le resta 1 a ella misma, ahí se deja quieta la u inicial, pero adicional a lo anterior tenemos que multiplicarla por una derivada interna, es decir, vamos a multiplicarla por la derivada de esta función u que tenemos ahí. Entonces, pues vamos a hacer unos ejemplos para poder interpretar un poquito mejor esta regla, que es bastante importante. Entonces vemos que aquí hay una función que es x al cubo menos 1, todo elevado a la 7. Entonces, si y es esa función, encuentre y'. Entonces, primero, sujetándonos un poquito a esta regla, entonces vamos a considerar u como toda la función que tengo aquí abajo, que es la función interna. U es x al cubo menos 1. Cordial saludo. En esta ocasión vamos a explicar un poco en qué consiste la regla de la potencia en general. Es decir, la regla de la potencia, pero cuando existe toda una función u elevada a una potencia. Esta es la generalidad de la regla de la potencia que vemos en reglas de derivación, pero ya relacionada con la regla de la cadena. Entonces la regla de la potencia es similar. Bajo el exponente a, en este caso, se le resta 1, pero se deja quieta la u que tengo acá inicialmente. Lo adicional es que vamos a multiplicar esa expresión por la derivada interna, es decir, la derivada de la función que tengo aquí u. Entonces, para comprender un poquito, vamos a utilizar este ejemplo. Si y es igual a x al cubo menos 1 a la 7, encuentre y', es decir, encuentre su derivada. Aquí la función x al cubo menos 1 es la que viene a ser el papel de la u, y a es la que va a ser el papel del 7 que aparece ahí. Entonces vamos a escribir eso, y bajo esas consideraciones ya, que u es esta y que a es 7, usamos la reglita esta, que es la regla de la potencia en general, como se indica aquí. Entonces, un primer paso es y' sería igual a 7, bajo el 7 aquí, 7, toda la u queda igualita, u, que se muestra acá, a la 7 menos 1, a la 7 menos 1, por la derivada de ¿quién? Por la derivada de esa u que inicialmente tenemos acá. Esa es la expresión inicial de su derivada. Ya tenemos que ahora resolver esta derivada, que es la derivada de la función interior, o comúnmente llamada derivada interna. Al hacer esa derivada interna, entonces tendríamos en general ya la expresión de esta forma. 7x al cubo menos 1 a la 6, que me da esto por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, menos 0, que es la derivada de la constante. Ya finalmente pues hacemos las operaciones que se puedan y nos resulta 21x al cuadrado por todo esto elevado a la 6. Esto que está aquí por fuera se puede multiplicar por 7. Por eso es que da 21x al cuadrado. Y lo que está aquí no se puede tocar porque está siendo elevado a este 6 como potencia. Esta es la derivada de esta expresión. Entonces es muy bueno analizar lo que pasa de aquí el principio aquí. Siempre es
como se indica aquí en general. Otro ejemplo sería hacer esta derivada. Ya es hacer lo mismo, hay un radical, pero nos piden ya evaluar la respuesta en 2, es decir, reemplazar la x por 2. Entonces, inicialmente, pues, tenemos que llevar esto a la forma de la potencia. Entonces, los radicales tienen esa posibilidad. Entonces, quedaría todo esto, que está elevado al cuadrado, entonces quedaría a la 2 tercios. Entonces, sería todo esto a la 2 tercios, como se indica ahí. El A sería 2 tercios y la U sería todo esto. Usando la regla de la potencia, entonces aquí tengo la A, tengo la U, como lo mencioné. Entonces, bajo esta consideración en general, podemos decir que la derivada, aquí vamos a colocarla en la mitad, quedaría así. La primera representación quedaría la derivada bajo el 2 tercios de la misma U a la 2 tercios menos 1, que es la A menos 1, por la derivada interna, que es la derivada del U, que inicialmente tengo acá. Eso resultaría esto que está aquí. Ya al hacer la resta quedaría menos 1 tercio y la derivada de esta expresión quedaría 8x más 3, que es la derivada de este polinomio. Entonces, nos piden que esto lo debemos evaluar, todo esto lo tenemos que evaluar en x igual a, 2, ¿no? Entonces, al hacer esa sustitución de x igual a 2 en todo esto, nos resulta la cuentica, ya tengo por aquí hecha la cuentica, menos 13 tercios resultaría. Entonces esa es la derivada cuando x vale 2. Todo esto que tengo aquí lo reemplazo por 2 y me resulta menos 13 tercios. La tarea es que ustedes lo sustituyan, lo reemplacen, verifiquen que efectivamente da esto y bueno, realicen las actividades que vienen a continuación sobre este tipo de ejercicios. Gracias por su atención.